Pero Lorelei Holloway hacía tiempo que había aprendido a ignorar el tiempo. Su día siempre empezaba igual. Levantada a las 6 de la mañana, 15 minutos de meditación, un desayuno ligero y una hora de trabajo en nuevas recetas para su línea de cosméticos, mientras la casa seguía en silencio. Solo a esas horas podía concentrarse sin los sonidos de fondo de las escalas y arpegios de su marido. Lorelei dosificó cuidadosamente el aceite de romero, goteándolo en una base de karité y coco. Crear nuevas fórmulas siempre le producía placer, una especie de alquimia en la que cada ingrediente era importante. A diferencia de la música de su marido, los resultados de su trabajo eran tangibles, mensurables y generaban ingresos reales. El sonido del agua de la ducha significaba que Radley por fin estaba despierto. Probablemente se había vuelto a acostar pasada la medianoche, recuperando la inspiración, como él decía. Lorelei sonrió suavemente, recordando su primer encuentro 10 años atrás. Ella no era más que una chica ambiciosa con una licenciatura en química y el sueño de tener su propio negocio. Y él era un prometedor pianista que acababa de regresar de una gira musical. Alto, con una mata de pelo oscuro y unos dedos que parecían tener vida propia, incluso cuando solo hablaba, Radley Holloway había conquistado su corazón en una sola tarde. Me pregunto si quedará algo del joven del que me enamoré, pensó Lorelei mientras cerraba el tarro con la muestra de crema terminada. 10 años de matrimonio habían convertido a un músico prometedor en un hombre que siempre estaba al borde de un gran avance, siempre casi allí, pero nunca cruzaba esa línea. Mientras el negocio de ella crecía, la carrera de él se estancaba, con interminables crisis creativas, nuevas direcciones musicales y colaboraciones fugaces que no iban a ninguna parte. Buenos días, apareció Radley en la cocina, envuelto en una toalla y con el pelo húmedo que empezaba a encanecer en las sienes. ¿Has madrugado? Como siempre, respondió Lorelei, guardando sus experimentos. ¿Un café? Sería estupendo. Se estiró y bostezó. Creo que hoy podré terminar la obra en la que he estado trabajando toda la semana. Bright dice que el tema es muy prometedor. Bright Templeton. Otra vez ese nombre. Era el tercer mes que Radley llevaba trabajando con esta estrella emergente del piano, como él la llamaba. Lorelei nunca la había visto, solo había oído elogiosas críticas de su marido y, sorprendentemente, de su suegra. Winifred Holloway no solía hablar bien de nadie, especialmente de las mujeres relacionadas con la música. ¿Piensas visitar a tu madre hoy?, preguntó Radley, cogiendo la taza de café de las manos de su mujer. Llamó ayer, algo con las cañerías. Sí, iba a pasarme después del trabajo, asintió Lorelei. Espero que no sea grave. La casa en la que vivía Winifred era de Lorelei. La había heredado de sus padres, junto con una pequeña herencia que había invertido en su negocio. Cuando su suegra se había quedado sin marido ni sustento, hacía 4 años, había sido Lorelei quien se había ofrecido a dejarla vivir allí, gratis. Había sido un gesto de buena voluntad, un intento de enmendar las relaciones con una mujer que siempre había pensado que no era lo bastante buena para su hijo. No había servido de nada. Winifred dio por sentada la ayuda, al tiempo que no perdía ocasión de recalcar que su hijo se había casado con el dinero, no con la música, como si eso fuera una traición imperdonable. No te olvides del ensayo, le recordó Radley, mirando el reloj. Tengo que estar en el estudio a las 11. Lo recuerdo, asintió Lorelei. Siempre se acordaba de sus horarios, pagaba las facturas del estudio y apoyaba todos sus esfuerzos. ¿Quieres que te recoja después? No hace falta, terminó su café apresuradamente. Puede que Bright y yo tardemos un rato. Es tan perfeccionista que no tienes ni idea. Lorelei sí la tenía. Ella misma era perfeccionista, pero su marido nunca pareció darse cuenta. Cuando Radley se marchó, la casa se sumió en un feliz silencio. Lorelei terminó de hacer la maleta y se dirigió a su boutique del centro. Holloway Organics era una pequeña tienda en la esquina de Main Street, pero en los 5 años que llevaba en el negocio, se había ganado una clientela fiel y la reputación de ser un lugar donde encontrar cosméticos naturales de verdadera calidad. Buenos días, Evelyn, saludó Lorelei a su única empleada, una chica con el pelo azul brillante y algunas pecas. Hola, jefa. Ya tenemos 3 pedidos anticipados de la nueva crema de manos, y eso antes de abrir, sonrió Evelyn,
golpeando el teclado del ordenador con sus uñas pintadas. Seguro que al final del día estará todo lleno. Lorelei asintió con una mezcla de orgullo y cansancio. Su negocio tenía éxito, pero requería un esfuerzo constante. A veces se preguntaba cómo sería tener un socio que compartiera no solo su vida, sino también sus cargas. Radley nunca se había interesado por su trabajo, pues consideraba el comercio por debajo de la creatividad. El día transcurrió con el ajetreo habitual. Consultas a clientes, comprobación de un nuevo lote de envases, llamadas telefónicas a proveedores. A las 5, una vez cerrada la boutique, Lorelei se dirigió a casa de su suegra. Era una pequeña mansión de estilo victoriano de 2 plantas en una calle tranquila cerca del parque. Los padres de Lorelei habían planeado alquilarla hacía mucho tiempo, pero nunca habían llegado a hacerlo. Por fin, Winifred abrió la puerta sin saludar. Una mujer delgada con el pelo canoso, perfectamente peinado, dirigió una mirada crítica a su cuñada. Llamé ayer. El grifo del baño no para de gotear. No he podido dormir en toda la noche. Hola, Winifred. Lorelei hacía tiempo que había renunciado a esperar una cálida bienvenida. He llamado a un fontanero. Vendrá mañana por la mañana. ¿Hay que arreglar algo más? Todo, la interrumpió su suegra mientras la dejaba entrar en la casa. Esta casa se cae a pedazos. No entiendo cómo tus padres han podido permitirlo. Las antigüedades necesitan cuidados. Lorelei permaneció en silencio. La casa estaba en excelentes condiciones. Ella había invertido regularmente en su mantenimiento. Pero Winifred parecía necesitar quejas constantes como el oxígeno. ¿Té? Le preguntó a su suegra como si le estuviera haciendo un favor. No, gracias. Lorelei abrió el grifo del baño para evaluar el problema. No tardaré mucho. Todavía tengo que pasarme por la tienda antes de llegar a casa. Radley trabaja hasta tarde esta noche, comentó Winifred siguiéndole los talones. Esa chica, Bright, es un diamante. Ayer me tocó una pieza nueva por teléfono. Qué profundidad en cada nota. Una verdadera alma gemela de mi hijo. Lorelei apretó los dientes. Siempre era lo mismo. Alabar el talento musical que le faltaba. Radley se había casado con ella en contra de los deseos de su madre, y Winifred no perdía ocasión de recordárselo. Me alegro de que su trabajo progrese, dijo en voz baja, cerrando el grifo. El fontanero estará aquí mañana a las 9 de la mañana. ¿Podrás reunirte con él? Por supuesto, resopló Winifred. No soy una mujer de negocios ocupada que no tiene tiempo para ocuparse de problemas reales. Al volver a casa tras una breve visita y hacer la compra, Lorelei se sintió repentinamente cansada. No físico, sino el cansancio emocional subyacente que se había ido acumulando durante años. Durante 10 años había apoyado el sueño de su marido, soportado las quejas de su suegra, construido su negocio e intentado crear una familia en la que todos estuvieran a gusto. ¿Pero qué obtuvo a cambio? Un marido cada vez más distante de ella y una suegra incapaz de pronunciar una sola palabra amable. La casa estaba silenciosa y vacía. Radley, en efecto, llegaba tarde al ensayo. Lorelei preparó una cena ligera, encendió la televisión de fondo y se sentó a revisar su correo electrónico. Mañana llegaba un nuevo envío de ingredientes para su línea de cosméticos. Necesitaba tenerlo todo bajo control. Radley llegó a casa más tarde de lo habitual. Estaba distraído y un poco nervioso. Le dio a Lorelei un rápido beso en la mejilla y se sentó a la mesa de la cocina. Hoy pareces tranquila, comentó Radley, guardando el teléfono. ¿Un día ajetreado? Sí, un poco, contestó Lorelei poniéndole un plato delante. Problemas con los proveedores. No podía evitar la sensación de que algo iba mal. Radley parecía distante últimamente. Su conversación sobre el trabajo había sido escasa y su entusiasmo por su nuevo empleado excesivo. Escucha, olvidé decírtelo, empezó Radley masticando sin mucho apetito. Hoy voy a tener que irme temprano. Mamá quiere discutir algo sobre la obra en la que estoy trabajando. Por supuesto, asintió Lorelei, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Primero el trabajo. El resto de la cena transcurrió en silencio. Radley parecía absorto en sus propios pensamientos, y Lorelei se esforzó por no delatar sus sospechas. Cuando él se marchó, murmurando algo sobre asuntos urgentes, Lorelei se quedó sola en la casa grande y vacía. No quería creer sus corazonadas, pero todo apuntaba a lo obvio. Radley se estaba alejando de ella. Sus constantes historias sobre la talentosa Bright
La admiración de su suegra por la chica, sus regresos tardíos y sus repentinas reuniones urgentes formaban un cuadro indecoroso. Las lágrimas corrieron por sus mejillas antes de darse cuenta de que estaba llorando. 10 años de relación, 10 años de apoyo y fe, y ahora sentía que todo había sido en vano. Algo estaba pasando a sus espaldas, y su intuición le decía que era algo más que una colaboración musical. Lorelei no supo cuánto tiempo estuvo sentada así, mirando al vacío, pero cuando por fin volvió en sí, tenía la cara húmeda de lágrimas y un vacío crecía en su pecho, mezclado con el agudo dolor de la traición. Lorelei permaneció despierta casi toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, aparecía ante ella el rostro de Radley, no el rostro abierto y cariñoso de hacía 10 años, sino el rostro de hoy, tenso, evitando una mirada directa. Había estado en la cama hasta el amanecer, y cuando su marido se despertó, ella ya estaba en los fogones, preparando el desayuno y fingiendo que todo seguía como siempre. «Te has levantado temprano», bostezó Radley, entrando en la cocina. «¿No has dormido?» Lorelai se encogió de hombros tratando de parecer indiferente. «Hay mucho que hacer en la tienda. Hoy llega un nuevo envío. ¿Y qué tal la noche en casa de mamá?» Por un momento pareció confuso, como si hubiera olvidado su excusa para no haber ido ayer, pero enseguida se recompuso. «Muy bien, hemos hablado de algunos matices musicales. Ya conoces a mamá. Siempre tiene una opinión sobre mi música». Lorelei lo sabía. Winifred siempre se había considerado la autoridad indiscutible en todo lo relacionado con la música. ¿Era tan crítica con Bry como consigo misma? Lorelei lo dudaba. «¿Tienes ensayo hoy?», le preguntó, poniéndole un tazón de avena delante. Radley asintió con la cabeza, mirando el teléfono. Notó cómo giraba ligeramente la pantalla para que ella no pudiera ver lo que escribía. Aquel gesto, tan pequeño pero tan evidente, hizo resonar un dolor agudo en su corazón. ¿Cuándo habían empezado a ocultarse cosas? ¿Y cuánto tiempo hacía que no se daba cuenta? Cuando se marchó, Lorelei canceló todas sus citas en la tienda y llamó a Evelyn para decirle que no se encontraba bien. Se sentía mal. Las náuseas le llegaban hasta la garganta y un dolor sordo le palpitaba en las sienes. Pero no era una dolencia física. Estaba enferma por las sospechas que la corroían por dentro. En lugar de tumbarse y descansar, Lorelei empezó a fijarse en detalles de su casa a los que antes no había prestado atención. Radley casi había dejado de dejar sus partituras sobre el piano. Siempre se las llevaba consigo. 3 camisas nuevas en el armario que nunca se ponía en casa. Un frasco de colonia cara que había empezado a usar hacía 2 meses. Un regalo de un oyente admirador, le explicó. Ella pasó a su estudio, una pequeña habitación que habían convertido en estudio de música. Allí trabajaba Radley cuando no estaba en un estudio alquilado en el centro. El despacho estaba impecablemente limpio. Todos los papeles bien doblados, los instrumentos colocados en su sitio. Demasiado ordenado para un hombre que siempre dejaba un desorden creativo. Lorelei se acercó al escritorio. El cajón superior estaba cerrado, algo inusual en su casa, donde nunca cerraban las puertas con llave. Buscó en la habitación y encontró una pequeña llave escondida detrás de los lomos de los libros de la estantería. Dentro del cajón había facturas de restaurantes que ella nunca había visto, entradas para conciertos que él nunca había mencionado y algunas fotografías. Una de ellas mostraba a Radley de pie junto a una joven alta, de pelo largo y rubio y rasgos faciales delicados. Ambos sonreían a la cámara, demasiado cerca para ser simples colegas. Brillante. Ahora el misterioso pianista tenía rostro. Lorelei se quedó mirando la fotografía durante largo rato, estudiando cada rasgo de su rival. Joven, guapa, con talento. Todo lo contrario a ella, una mujer de negocios práctica cuyo pelo ya empezaba a marchitarse y cuyo rostro tenía las primeras arrugas de la tensión constante. Pero eso no era suficiente. Tenía que estar segura. Lorelei puso todo en su sitio y salió de casa. Necesitaba tomar el aire y ordenar sus pensamientos. Subió a su coche y condujo sin un propósito definido, solo para distraerse. Media hora más tarde, se dio cuenta de que conducía en dirección a casa de su suegra. Tal vez no fuera un accidente. Winifred no esperaba su visita. Cuando abrió la puerta, la expresión de sorpresa en su rostro se transformó rápidamente en fastidio. «¿Lorelei? ¿Ocurre algo?» El fontanero hizo ayer lo que tenía que hacer.
Pasaba por aquí y pensé en pasarme, mintió Lorelei, intentando parecer despreocupada. ¿Puedo pasar? Winifred se apartó de mala gana y permitió que su cuñada entrara en la casa. Dentro todo parecía como siempre, pero algo había cambiado en el ambiente. Lorelei no supo qué era hasta que se fijó en la segunda taza de té que había sobre la mesa de la cocina. ¿Tienes compañía?, preguntó señalando la taza. Winifred se tensó ligeramente. Una amiga estuvo aquí. Se acaba de ir. Radley me dijo que ayer hablasteis de su nueva obra, dijo Lorelei sentándose en una silla. ¿Está contento con el resultado? Oh, sí, mucho. Winifred cogió las tazas y empezó a lavarlas, dándole la espalda a Lorelei. Por fin ha encontrado su verdadero rumbo. Esta serie de duetos de piano podría ser su gran avance. ¿Duetos? No mencionó que estuviera escribiendo duetos. No. Winifred se dio la vuelta con fingida sorpresa. Está trabajando en ellos con Bright. Esa chica es exactamente lo que mi hijo necesita. Un verdadero entendimiento musical, un espíritu afín. Cada palabra era como una puñalada. Lorelei apretó los puños bajo la mesa, intentando mantener la compostura. Me alegro de que haya encontrado una buena compañera, dijo sorprendida por la firmeza de su propia voz. ¿Se lleva bien con ella? Ah, nos entendemos muy bien, sonrió Winifred. Me recuerda a mí cuando era joven. La misma pasión por la música, el mismo deseo de perfección. Ojalá Radley hubiera conocido antes a una chica como ella. Hizo una pausa, como si acabara de darse cuenta de que le estaba diciendo todo esto a su cuñada. Quiero decir como colega, se corrigió. La cooperación profesional es muy importante para un artista. Lorelei asintió, sin fiarse de su voz. Se levantó sintiendo que no podía quedarse más tiempo en esta casa. Tengo que irme. Tengo una reunión con los proveedores. Por supuesto, querida, la acompañó Winifred hasta la puerta. Saluda a Radley. Al subir al coche, Lorelei se fijó en un pequeño detalle. En la esquina del salón, donde nunca antes se había parado, había un elegante jarrón con un ramo de flores frescas. Un jarrón que no podía imaginar en la casa de la práctica Winifred. El tipo de jarrón que solo se podía comprar si se quería impresionar a alguien. ¿Brillante? De vuelta en casa, Lorelei abrió su portátil y tecleó el nombre Bright Templeton en un buscador. Encontró unas cuantas menciones de la joven pianista actuando en eventos locales, algunas fotos de conciertos e incluso una breve biografía en la página web de la escuela de música donde daba clases. 27 años, graduada del conservatorio, una prometedora intérprete clásica. Y ninguna mención a una colaboración con Radley. Pasó el tiempo y Lorelei siguió encajando las piezas del rompecabezas. Recordó todas las rarezas de los últimos meses. Las conversaciones telefónicas que Radley le cortaba cuando lo veía, los ensayos inesperados los fines de semana, su creciente interés por su aspecto. Todas eran señales que ella prefería no notar. Por la noche sus sospechas se habían convertido en certezas, pero aún necesitaba pruebas contundentes, y sabía dónde encontrarlas. Cuando Radley llegó a casa, lo recibió como de costumbre, con cena y preguntas sobre el día anterior. Parecía más animado de lo que había estado en semanas, hablando de la nueva pieza en la que estaba trabajando, pero nunca mencionó a Bright. ¿Has ido hoy a la tienda?, le preguntó, notando sus ojos ligeramente enrojecidos. No, no me encontraba bien, respondió ella. Me dolía la cabeza, ya está mejor. Él asintió y volvió a su plato, sin mostrar la menor preocupación. Antes le habría sugerido un masaje para los hombros tensos o un baño caliente con aceites esenciales. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Cuándo se había sustituido la preocupación por la indiferencia? Después de cenar, Radley fue al baño. Lorelei oyó abrirse el agua de la ducha. Era su oportunidad. Cogió su teléfono, que había dejado sobre la mesa de la cocina. La contraseña seguía siendo la misma. El día de su boda. Era extraño que no la hubiera cambiado dadas las circunstancias. El corazón le latía tan fuerte que parecía a punto de salírsele del pecho. Le temblaban las manos cuando abrió el Messenger y encontró su correspondencia con Bright. Con cada mensaje que leía, su mundo se derrumbaba más y más. Lo que había empezado como discusiones de trabajo sobre proyectos musicales se fue convirtiendo en algo más. Flirteos, cumplidos personales, planes de reuniones que no tenían nada que ver con el trabajo. Estoy deseando que llegue mañana. Hoy estás guapísima.
Tu madre es un encanto. Me ha enseñado tus fotos de bebé. Tenemos que tener más cuidado. Lorelei ha empezado a hacer preguntas. Conozco un sitio donde no nos molestarán. ¿Puedes estar allí a las 7? Y finalmente, el mensaje que acabó por romperle el corazón. Nunca he sentido nada igual. Contigo, la música suena como debe sonar. Es como si fueras la persona que he estado esperando toda mi vida. Lorelei sintió que las náuseas le subían a la garganta. Avanzó rápidamente y vio que no solo se habían visto en el estudio. Había habido restaurantes, conciertos, un viaje fuera de la ciudad. Y en todas partes Winifred estaba presente, como bendiciendo su relación. Uno de los últimos mensajes fue enviado esta mañana. Mamá quiere que hablemos de todo el fin de semana. Creo que es hora de decidir. ¿Decidir qué? ¿Su futuro? ¿Qué hacer con Lorelei? Oyó que cerraban el grifo y se apresuró a colgar el teléfono. Cuando Radley volvió a la cocina, ya estaba fregando los platos, intentando parecer tranquila. Estoy pensando en ir a casa de mamá mañana, dijo, sirviéndose un vaso de agua. Tenía algunas preguntas sobre la casa. ¿Otra vez problemas de fontanería? Preguntó Lorelei sin volverse. No, más bien una pregunta sobre el futuro. Quería hablar de algunos planes. Lorelei se congeló, recordando el mensaje. Hora de decidir. ¿Iban a decidir su destino a sus espaldas? Podría acompañarte, le ofreció, deseosa de ver su reacción. Radley se tensó visiblemente. No creo que sea necesario. Son cosas aburridas de familia. Yo también soy parte de la familia, le recordó ella con dulzura. Claro que lo eres, pero estos son asuntos musicales. Te vas a aburrir. Se dio cuenta de que mentía, pero decidió no insistir. Necesitaba tiempo para asimilar todo lo que había aprendido. Aquella noche, tumbada junto a su marido y escuchando su respiración constante, Lorelei miró al techo con los ojos muy abiertos. Todo encajaba en su sitio. Radley, su marido, el hombre en quien había confiado durante los últimos 10 años, llevaba meses saliendo con otra mujer. Y no solo saliendo, parecía estar planeando su futuro juntos. Y su suegra. A Winifred siempre le había desagradado Lorelei, la consideraba indigna de su hijo. Pero, ¿apoyar su infidelidad? ¿Proporcionarle su casa? ¿Una casa que pertenecía a Lorelei para sus reuniones? Era más que simple antipatía. Era una traición. Lorelei se puso de lado, dando la espalda a su marido. Las lágrimas corrían silenciosas por su rostro, empapando la almohada. Se sentía traicionada, humillada, expulsada de su propia vida. Pero en algún lugar de su interior, bajo las capas de dolor y decepción, empezaba a arder algo más, ira, y con esa rabia llegó la determinación. No iba a permitir que la apartaran de su vida como si fuera un detalle innecesario. No después de todo lo que había hecho por ellos. No después de todos los años de apoyo y cuidados. Si ellos iban a decidir su destino, ella también formaría parte de esa decisión, en sus propios términos. Era una mañana lluviosa, lo que encajaba perfectamente con el estado de ánimo de Lorelei. Estaba muy despierta, reflexionando sobre la correspondencia que había descubierto en el teléfono de su marido. Radley no parecía darse cuenta de nada. Iba al ensayo como de costumbre, tarareando para sí una nueva melodía. ¿Vas a llegar tarde?, preguntó Lorelei, sirviéndole café. Puede, evitó su mirada. Bright y yo tenemos mucho trabajo, y luego me paso por casa de mi madre. Me ha pedido que le ayude con algo de la casa. Otra mentira. Lorelei asintió, manteniendo una máscara de calma en su rostro, aunque por dentro estaba hirviendo. Cada vez le costaba más hacerse la desprevenida esposa. Quizá yo también debería ir, sugirió. Hace tiempo que no veo a Winifred. Radley vaciló, casi derramando su café. No, está bien, dijo apresuradamente. Mamá tiene migraña. Ella quería silencio. ¿Una migraña? Ayer estaba bien. Ya sabes cómo es, se encogió de hombros Radley. Aparece de repente. Lorelei se dio la vuelta, fingiendo que estaba ocupada haciendo tostadas. No podía mirarlo a la cara sin delatar sus emociones. ¿Cuándo se había convertido en un mentiroso tan hábil? ¿O siempre había sido así y ella no se había dado cuenta? Cuando se marchó, Lorelei pidió un taxi para ir a la tienda. Hoy no podía concentrarse en conducir. Evelyn salió a su encuentro con cara de preocupación. ¿Se encuentra bien?, le preguntó mientras Lorelei dejaba caer los frascos de aceites esenciales por tercera vez.
Quizá deberías tomarte el día libre. Lorelei negó con la cabeza. Tengo trabajo, Evelyn. Es lo único que tiene sentido ahora mismo. La chica del pelo azul la miró con simpatía, pero no la interrogó. En su lugar, se hizo cargo de la mayor parte del trabajo con los clientes, dejando que Lorelei se concentrara en los papeles de la trastienda. Pero ni siquiera los números y los informes pudieron distraerla de sus pensamientos de traición. Al mediodía, Lorelei se rindió. Dejó a Evelyn al cargo y diciendo que iba a una reunión con un proveedor, salió de la tienda. En lugar de la reunión, se dirigió al estudio que alquilaba Radley. Era un pequeño espacio en un viejo edificio que solía albergar una escuela de música. Lorelei nunca había venido sin invitación, respetando su espacio creativo, pero ahora se habían roto todas las reglas. Subió las escaleras y se detuvo ante una puerta con un cartel que decía Estudio R. Holloway. Desde el interior llegaba el sonido de un piano, dos partes entrelazadas en compleja armonía. Una parte era sin duda la de Radley. Reconocería su estilo a las mil maravillas. La otra debía de ser la de Bright, más ligera, pero no menos virtuosa. Lorelei se quedó hipnotizada por la música y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Había algo en aquella melodía que nunca había existido en su relación con Radley. Una comprensión total, un diálogo impecable, una armonía profunda. Ella nunca podría darle eso, por mucho que lo intentara. De repente la música se detuvo y sonó una carcajada femenina. Lorelei retrocedió y se escondió en la esquina del pasillo. Unos minutos después, la puerta se abrió y Radley y Bright salieron del estudio. Era realmente hermosa, alta con el pelo rubio recogido en un moño descuidado, vestida con un vestido sencillo pero elegante. Pero no fue esto lo que impresionó a Lorelei, sino la expresión en el rostro de su marido al mirar a aquella mujer. Ternura, admiración, deseo. Era la forma en que él la había mirado una vez. Vamos, dijo Radley, rodeando la cintura de Bright con el brazo. Mamá nos está esperando. Bajaron las escaleras sin que Lorelei se diera cuenta. Esperó unos minutos y los siguió a una distancia prudencial. Subieron al coche de Radley y condujeron en dirección a la casa de Winifred. Lorelei paró el taxi y dio la dirección, pidiendo al conductor que mantuviera las distancias con el Volvo plateado de su marido. Se sentía como la heroína de una novela policíaca barata, pero no tenía elección. Necesitaba saber la verdad, toda la verdad. Cuando el coche de Radley se detuvo frente a la casa de Winifred, Lorelei pidió al taxista que pasara de largo y la dejara a la vuelta de la esquina. Después de pagar, caminó con cuidado hacia la casa, intentando pasar desapercibida. La lluvia dificultaba la visibilidad, lo que jugaba a su favor. Se acercó a las ventanas del salón, donde las cortinas no estaban completamente corridas. Radley, Bright y Winifred estaban sentados a una mesa en la que había vasos de vino y platos de aperitivos. Aquello no parecía una conversación sobre un grifo roto o una discusión sobre una pieza musical. Era una cena familiar. Lorelei no oía de qué hablaban, pero podía ver sus caras, animadas, sonrientes. Winifred, normalmente tan reservada y crítica, brillaba literalmente al mirar a Bright. Nunca había mirado así a Lorelei, ni una sola vez en sus 10 años. De repente, Radley sacó su teléfono, tecleó algo rápidamente y lo envió. Un segundo después, el teléfono de Lorelei vibró en su bolsillo. Un mensaje de su marido. Tarde para el ensayo. No me esperes con la cena. Otra mentira. ¿Cuántas había habido a lo largo de los meses? ¿Cuántas más habría? Con los dedos temblando de frío y excitación, Lorelei tecleó una respuesta. Vale. Dale recuerdos a Bright y a tu madre. Vio que la cara de Radley cambiaba al leer el mensaje. Se levantó bruscamente, dijo algo a Winifred y a Bright y salió de la habitación. Un momento después sonó el teléfono de Lorelei. ¿Me estás siguiendo? La voz de Radley sonaba tensa. No, respondió ella con calma. Acabo de adivinarlo. Te has vuelto demasiado predecible, Radley. Lorelei no es lo que piensas. ¿No es? Sintió que una oleada de ira crecía en su interior. Entonces, ¿qué es? Explícamelo, porque desde fuera se parece mucho a una cena familiar con tu señora. Hubo una larga pausa. Finalmente, Radley suspiró. Tenemos que hablar, pero no así, no por teléfono. Iré a casa y lo hablaremos. No, dijo Lorelei con firmeza. No voy a esperar a que inventes otra mentira.
He visto tu correspondencia, Radley. Sé lo que hay entre Bright y tú. Sé que Winifred apoya vuestra relación, así que no te molestes en dar explicaciones. ¿Has leído mis mensajes? Había más indignación que vergüenza en su voz. ¿Cómo has podido? ¿Cómo has podido? Susurró ella luchando por contener las lágrimas. 10 años, Radley. 10 años apoyándote, creyendo en ti, amándote. ¿Y así es como me lo pagas? Vio aparecer a Bright y Winifred por la ventana del salón, mirando ansiosamente a Radley. No quería que te enteraras así, dijo él después de una pausa. Íbamos a contártelo todo el fin de semana. Lo de que salías con otra mujer, o que querías el divorcio. Las dos cosas, admitió. Lorelei no pensaba hacerlo. Es solo que con Bright es diferente. Nos entendemos, compartimos los mismos intereses, la misma pasión. Ahórrame los detalles, interrumpió ella. No quiero saber cuánto mejor es ella que yo. Solo dime una cosa. ¿Cuánto tiempo lleva así? 4 meses, respondió Radley tras una pausa. Pero luché contra mis sentimientos, de verdad. No quería hacerte daño. Lorelei sonrió con amargura. 4 meses de mentiras, de subterfugios, de reuniones secretas. ¿Y dice que no quería hacerle daño? ¿Va a volver a casa? Preguntó Radley cuando el silencio se hizo más largo. No, respondió Lorelei. Esta noche no. Tengo que pensármelo. Colgó el teléfono y se alejó rápidamente de la casa, temerosa de que Radley saliera a verla. Solo cuando estuvo a una distancia segura, dejó que las lágrimas fluyeran libremente. La lluvia se mezclaba con ellas, ocultando su dolor a los transeúntes. Sin saber a dónde ir, se dirigió hacia el centro de la ciudad. No quería volver a una casa vacía, donde todo le recordara a Radley y su vida juntos. Sus pies la llevaron hasta la tienda. Evelyn ya la había cerrado, pero la luz de la trastienda seguía encendida. Lorelei llamó a la puerta de servicio. Evelyn la abrió y sus ojos se abrieron de par en par al ver a la empapada supervisora. «Dios mío, ¿qué ha pasado?», tiró de Lorelei hacia el interior. «Estás temblando». Lorelei no podía hablar. Las lágrimas la ahogaban y su cuerpo se estremecía con sollozos silenciosos. Evelyn, sin hacer más preguntas, la rodeó con los brazos y la dejó llorar. Después de calmarse un poco, Lorelei se lo contó todo. La infidelidad de su marido, el apoyo de su suegra y sus planes de divorcio. Evelyn escuchó sin interrumpir, solo apretó más fuerte la mano de Lorelei cuando empezó a llorar de nuevo. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Evelyn cuando terminó de contar la historia. «No lo sé», admitió Lorelei. «Una parte de mí quiere rendirse. Dejarlo ir, si eso es lo que quiere. ¿Y la otra parte?». Lorelei sintió que la ira volvía a aflorar en su interior. No una rabia ciega, sino una determinación fría y calculadora. La otra parte quiere hacer que se arrepientan de cada mentira, de cada traición. Bradley, Bright, Winifred, todos creen que pueden echarme de sus vidas y seguir adelante como si nunca hubiera existido. ¿Y cómo harías tú eso? Lorelei lo pensó un momento. No era una persona vengativa por naturaleza, pero ahora, cuando toda su vida se estaba desmoronando, cuando la gente en la que había confiado la había traicionado tan cruelmente, algo en ella había cambiado. «No lo sé exactamente», dijo lentamente, «pero tiene que ser algo que les haga darse cuenta de las consecuencias de sus actos. Algo que destruya su pequeño y acogedor mundo, como ellos destruyeron el mío». Un plan comenzó a formarse en su mente. Retazos de conversaciones escuchadas en casa de Winifred, fragmentos de la correspondencia de Radley y Bright, sus propias observaciones, todo se unió para formar una imagen coherente. «Quieren arreglar esto el fin de semana», dijo Lorelei, recordando el mensaje del teléfono de su marido, «para hablarme del divorcio y al mismo tiempo convencerme de que deje a Winifred quedarse en mi casa. Probablemente esperan que me quede financiando a Radley mientras se recupera con Bright». «¿Y vas a dejar que lo hagan?», preguntó Evelyn. «No», respondió Lorelei con firmeza. «Les daré una desagradable sorpresa, algo que no se esperan en absoluto». Empezó a dar vueltas por la habitación, con las ideas cada vez más claras a cada paso. «Winifred vive en mi casa, la casa que me dejaron mis padres y por la que pago todas las facturas. Radley ha utilizado mi dinero durante años para pagar su estudio, sus instrumentos, sus conciertos. Ambos están tan acostumbrados a mi apoyo que lo dan por sentado.
Incluso cuando planean deshacerse de mí, esperan que siga manteniéndolos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Evelyn, intrigada por el brillo de los ojos de su superiora. Lorelei se detuvo y miró a la muchacha con expresión decidida. Voy a darles algo que no esperan. Creen que lloraré, suplicaré, me aferraré al matrimonio y luego, resignada, seguiré siendo su gallina de los huevos de oro. Pero en lugar de eso, les mostraré lo que significa estar sin mi apoyo, sin mi casa, sin mi dinero. Se sentó y empezó a escribir los puntos de su plan en un papel. Con cada línea, su rostro se volvía más y más concentrado y sus ojos más secos. Primero hablaré con un abogado, dijo más para sí misma que para Evelyn. Averiguaré mis derechos sobre la casa donde vive Winifred. Luego bloquearé todas las cuentas conjuntas y las tarjetas de crédito de Radley. Cancelaré los pagos de su estudio. Siguió escribiendo, el plan cada vez más detallado. Evelyn la miró con admiración. Aquella mujer concentrada y decidida se parecía muy poco a la figura empapada y sollozante que había aparecido en su puerta hacía una hora. ¿Estás segura de que quieres hacerlo?, preguntó Evelyn mientras la lista empezaba a ocupar una segunda página. Quizá deberíamos intentar hablar con Radley, darle la oportunidad de explicarse. Lorelei negó con la cabeza. Le he dado 10 años de oportunidades, 10 años de apoyo, amor, paciencia, y lo ha tirado todo por la borda por una mujer que conoce desde hace 4 meses. No, se acabó la charla. Es hora de pasar a la acción. Dobló la lista y la metió en su bolso. Ya no le temblaban las manos. Tenía los ojos secos y el rostro decidido. Gracias, Evelyn, dijo poniéndose en pie. Por escucharme, por el apoyo. Lo necesitaba. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó la chica mientras la acompañaba a la puerta. ¿Te vas a ir a casa? No, respondió Lorelei. Me voy a un hotel. Necesito un lugar tranquilo para pensar las cosas. Y mañana entraré en acción. Tengo 2 días antes de su charla seria y los aprovecharé al máximo. Salió a la noche, sintiéndose extrañamente tranquila. El dolor no había desaparecido, pero ahora había algo más mezclado con él. Determinación. La determinación de no ser una víctima, de no dejar que la traición quedara impune, de no dejar que arruinaran su vida y marcharse sin mirar atrás. Lorelei Holloway iba a sorprender a su marido, a su amante y a su suegra, y definitivamente no iba a ser la sorpresa que esperaban. Al amanecer, Lorelei ya estaba despierta. Había pasado una noche inquieta en una habitación de hotel sin rasgos distintivos, repasando mentalmente los acontecimientos de los últimos días y puliendo su plan. A las 6 de la mañana, estaba completamente vestida y lista para actuar. Lo primero era un abogado. Tuvo suerte de que Oliver Pratt, el abogado que una vez se había encargado del papeleo de su tienda, accediera a reunirse con ella a primera hora. Su pequeño despacho estaba situado en el centro de St. John's, y a las 7:30 Lorelei ya estaba sentada frente a él, exponiéndole su situación. Entonces, Oliver se ajustó las gafas. ¿Dices que la casa en la que vive tu suegra es toda tuya? ¿No hay copropietarios? Sí, asintió Lorelei. La heredé de mis padres antes de casarme con Radley. Nunca figuró en nuestro patrimonio común. ¿Y tu suegra? ¿Hay algún tipo de arrendamiento formal? ¿Un contrato para vivir allí? Lorelei negó con la cabeza. No, fue un acuerdo verbal. Cuando su marido murió y ella quedó en la indigencia, me ofrecía dejarla vivir allí gratis. Oliver tomó nota en su cuaderno. En ese caso, legalmente se la considera una inquilina de su libre albedrío, sin derechos formalizados de ocupación. Puedes pedirle que abandone la vivienda en cualquier momento. Por ley, tienes que avisar con al menos 30 días de antelación, pero... ¿Pero puedo hacerlo hoy?, Lorelei interrumpió. ¿Darle un preaviso formal? Por supuesto, asintió el abogado. Prepararé todos los documentos necesarios. ¿Y las cuentas conjuntas con su marido? La mayor parte de mis activos fijos están en cuentas personales, explicó Lorelei. Pero tenemos una cuenta conjunta para los gastos domésticos, y le di a Radley una tarjeta adicional a mi cuenta de empresa para pagar sus gastos de estudio y música. Oliver volvió a anotar algo. Puedes bloquearle el acceso a tus cuentas personales y de empresa inmediatamente. En cuanto a la cuenta conjunta, legalmente ambos cónyuges tienen derecho a los fondos de la misma.
pero puedes dejar de ingresar fondos en esa cuenta y retirar tu parte del dinero. Levantó la vista de los papeles. Debo advertirle, señora Holloway, que medidas financieras tan drásticas podrían interpretarse como acciones poco amistosas en un proceso de divorcio. Lorelei sonrió con disgusto. Créame, señor Pratt, aquí no se contempla un divorcio amistoso. Mi objetivo es proteger lo que es mío por derecho antes de que me lo quiten todo. A las 9 todos los papeles estaban listos y Lorelei se dirigió al banco. El director de la sucursal, el señor Fisher, se ocupó personalmente de su asunto. Podemos bloquear tarjetas adicionales en sus cuentas inmediatamente, dijo tras revisar los documentos. En cuanto a la cuenta conjunta, puede retirar su parte de los fondos, pero la otra mitad queda a disposición de su cónyuge. Entiendo, asintió Lorelei. Haz lo que exige la ley. Además, tendré que cambiar todas las contraseñas y los accesos a la banca online. Al salir del banco, se sintió extrañamente aliviada. Era como si cada acción, cada paso para proteger lo que era suyo, le devolviera una parte del control sobre su propia vida. La siguiente parada fue la tienda. Evelyn ya la había abierto y fue recibida ansiosamente por Lorelei. «¿Cómo estás?», preguntó escrutando el rostro de su jefa. «Concentrada», respondió Lorelei. «Tenemos que cambiar las cerraduras. Radley tiene llaves de la tienda y no quiero que tenga acceso a este lugar». Evelyn asintió sin más preguntas. Llamó a un cerrajero, que llegó una hora más tarde y cambió rápidamente todas las cerraduras. Al recibir las nuevas llaves, Lorelei sintió otra oleada de confianza. Una barrera más entre su vida y la traición de Radley. «¿Y ahora qué?», preguntó Evelyn cuando el cerrajero se hubo marchado. «Tengo que irme a casa», respondió Lorelei. «Recoge algunas cosas y prepárate para esta noche. ¿Estás segura de que puedes arreglártela sola?». Evelyn parecía preocupada. «¿Puedo ir contigo?». Lorelei sonrió, conmovida por la preocupación de la chica. «Gracias, pero tendré que hacerlo yo sola. Radley está ahora en el estudio. La casa está vacía. Puedo arreglármelas». De vuelta en la casa que ayer le había parecido una fortaleza, Lorelei se sintió como una extraña. Cada cosa, cada cuadro de la pared le parecía ahora diferente. Un recordatorio de mentiras y traición. Recogió rápidamente lo esencial. Ropa, documentos, efectos personales. Las joyas que Radley le había regalado permanecieron en el tocador. No quería nada que le recordara a él. En el estudio de su marido, Lorelei se detuvo, mirando su estación de trabajo. Aquí hacía su música. Aquí podría estar pensando en Bright, soñando con ella. Sintió el impulso de ponerlo todo patas arriba, de romper las partituras y las baratijas, pero lo reprimió. No se rebajaría a cometer actos vandálicos. En lugar de eso, Lorelei abrió un cajón del escritorio y sacó una carpeta con los papeles del estudio. El contrato de alquiler estaba a nombre de Radley, pero todos los pagos salían de su cuenta. Hizo copias de los documentos. Podrían ser útiles durante la división de la propiedad, y devolvió los originales a su sitio. Su teléfono sonó justo cuando estaba a punto de salir. Radley. Lorelei dudó, pero decidió contestar. ¿Sí? Su voz era firme, impasible. «Lorelei, ¿dónde estás? He llamado a la tienda. Evelyn me ha dicho que hoy no habías aparecido, así que la está controlando. Me pregunto cuánto hace que empezó esto. ¿Habría llamado a Evelyn cuando estaba reunido con Bright para asegurarse de que Lorelei estaba ocupada con el trabajo?» «Estaba en una reunión», contestó ella brevemente. ¿Vienes a casa? Tenemos que hablar». «Esta noche no», dijo Lorelei. «Tengo otros planes para esta noche». Hubo una pausa, y ella casi podía sentir físicamente su confusión. Había esperado lágrimas, rabietas, súplicas, pero no esta fría calma. «Lorelei, por favor, hablemos como adultos. Lo que viste». «Lo que vi estaba muy claro», interrumpió ella. «No tienes que explicarme nada, y no tengo nada de qué hablar contigo. Al menos hoy no». Colgó sin esperar respuesta. El teléfono volvió a sonar casi de inmediato, pero ella no contestó. En su lugar, envió un mensaje corto. «No me llames. Te llamaré cuando esté lista». Lorelei pasó el resto del día en el hotel preparando su visita vespertina a casa de su suegra. Revisó cuidadosamente todos los documentos proporcionados por el abogado y preparó copias para Winifred. La notificación de que debía desalojar la casa en un plazo de 30 días,
Estaba redactada en términos jurídicos estrictos, sin lugar a ambigüedades. Había elegido un sencillo vestido negro para la noche, no demasiado elegante. El maquillaje era mínimo y llevaba el pelo recogido en un moño. No llevaba joyas excepto su anillo de casada, que había decidido devolver a Radley esta noche. Cuando el reloj marcó las 7 de la tarde, Lorelei pidió un taxi para ir a casa de Winifred. De camino, miró los mensajes de su teléfono. Radley llamó varias veces más y dejó un mensaje de voz que no se molestó en escuchar. Evelyn le deseó buena suerte y se ofreció a llamarla en cualquier momento si necesitaba ayuda. Lorelei pidió al conductor que parara una manzana antes de la casa de su suegra. Necesitaba ordenar sus pensamientos antes de lo que estaba por venir. Caminó despacio por la calle del atardecer, mirando las ventanas iluminadas de las casas, detrás de las cuales transcurría una vida ordinaria y tranquila. Ella también había tenido una vida así, o solo se la había imaginado. Mientras tanto, en casa de Winifred se hacían los últimos preparativos para la cena. La suegra de Lorelei estaba en la cocina, revisando la carne que se cocía en el horno y removiendo la salsa. «Mamá, deja de inquietarte». Radley se sentó a la mesa de la cocina, observándola inquieta. «Solo es la cena. Es una gran noche», objetó Winifred. «Bride y tú habéis decidido por fin contárselo todo a Lorelei. Es el comienzo de un nuevo capítulo en tu vida, hijo». Hizo una pausa, mirando a su hijo con una ternura que rara vez mostraba. «Siempre supe que merecías más. Tu talento, tu música. Lorelei nunca lo entendió. Es una buena mujer, lo reconozco, pero sois de mundos distintos». Radley se revolvió incómodo en su silla. «Mamá, no empieces. Lorelei siempre ha estado ahí para mí. No podría haberlo hecho sin ella». «Claro que sí», interrumpió Winifred, volviendo a su cocina. «Financieramente. ¿Pero compartió alguna vez tu pasión por la música? ¿Entiende lo que intentas expresar en tus escritos?» «Number. Bright sí. Puedo verlo cuando tocan juntos. Un verdadero talento siempre encontrará un compañero digno». Radley suspiró, pero no discutió. Sabía que su madre nunca había aprobado su matrimonio con Lorelei. Para ella, una empresaria de éxito nunca sería lo bastante buena para su hijo superdotado. «Por cierto, ¿has hablado con ella?», preguntó Winifred, refiriéndose a Lorelei. «¿Sabe algo de tus planes?», se lamentó Radley. «Se enteró de alguna manera de lo de Bride y yo. Nos vio aquí anoche mientras cenábamos». A Winifred casi se le cae la cuchara. «¿Qué? ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Ella vino aquí?» «No, solo nos vio a través de la ventana, creo. He estado intentando hablar con ella, pero no contesta al teléfono. Dijo que se pondría en contacto conmigo cuando estuviera preparada». Winifred frunció el ceño. «Eso complica las cosas. ¿Estás seguro de que no vendrá esta noche?» «Bastante seguro», asintió Radley. «Dijo que tenía otros planes para esta noche». «Bueno, quizás sea lo mejor», suspiró Winifred. «Así tendréis tiempo de tranquilizaros antes de que tengamos una conversación seria. Y tú, Bright y yo podremos discutir la mejor manera de organizar las cosas». «¿Organizar qué?», preguntó Radley, aunque conocía la respuesta. «Tu futuro, por supuesto». Winifred se encogió de hombros como si fuera obvio. «¿Dónde vivirás? ¿Qué hacer con esta casa? ¿Cómo arreglar tus finanzas con las menores pérdidas posibles?». Radley arrugó la nariz. «Mamá, lo dices como si estuviéramos planeando algún tipo de estafa». «En absoluto», replicó Winifred. «Solo un enfoque práctico. Lorelei es una mujer inteligente y se dará cuenta de que a todas las partes les conviene mantener buenas relaciones. Estoy segura de que no querrá echarme de casa ni quitarte tu apoyo de la noche a la mañana. Eso sería imprudente por su parte». El timbre de la puerta interrumpió la conversación. «Es Bright». Winifred lanzó una última mirada al horno. «Ábrele y yo terminaré la cena». Radley se dirigió a la puerta y Winifred volvió a sus preparativos, silbando una melodía. Por primera vez en mucho tiempo se sentía verdaderamente feliz. Su hijo había encontrado por fin una mujer digna de su talento. Una mujer que compartía su mundo musical, no solo lo patrocinaba como Lorelei. Por supuesto, estaba el pequeño asunto de la casa. Técnicamente pertenecía a Lorelei, pero Winifred estaba segura de que su cuñada no desahuciaría a su anciana suegra. No con su sentido del deber y la responsabilidad. Tal vez incluso accediera a escriturar la casa a nombre de Radley en el divorcio.
como compensación por 10 años de matrimonio. Y si no lo hace, bueno, siempre podrías insistir en la lástima, en su edad y en su falta de medios. Winifred sonrió mientras sacaba del horno la carne perfectamente asada. Todo estaba saliendo exactamente como ella quería. Su hijo se libraría de una esposa inadecuada, encontraría la felicidad con una pianista de talento, y ella, Winifred, conservaría su casa y el statu quo. Desde el pasillo llegó la animada voz de Bright saludando a Radley. Winifred sonrió aún más. Esta chica era realmente un soplo de aire fresco. Joven, con talento, con una visión correcta del arte y de la vida. La pareja perfecta para su hijo. Se secó las manos y fue a saludar a su invitada. Bright estaba en el vestíbulo, elegante con un sencillo vestido azul y un ramo de flores en las manos. Winifred, sonrió cálidamente. Son para ti. Sé que las flores son un regalo trivial, pero no he podido resistirme a estos lirios. Son preciosas, querida, aceptó Winifred el ramo, observando mentalmente que la muchacha conocía incluso sus flores favoritas, a diferencia de Lorelei, que siempre hacía regalos prácticos. Pasad, la cena está casi lista. Entraron en el salón, donde había una mesa para tres. Winifred puso los lirios en un jarrón, el mismo en el que Lorelei se había fijado ayer, e invitó a los invitados a sentarse. Espero que tengan hambre, dijo sirviendo vino en copas. He preparado un plato especial a partir de una receta familiar. Huele delicioso, sonrió Bright. No he comido nada en todo el día, sabiendo que tu famosa cena me estará esperando esta noche. Bradley guardó silencio, mirando fijamente su vaso con expresión ilegible. ¿Te pasa algo, hijo?, preguntó Winifred, dándose cuenta de su estado. No, no pasa nada, sonrió tenso. Solo pensaba en Lorelei. Espero que esté bien. Seguro que está bien, lo despidió Winifred. Es una mujer fuerte. Lo superará. Me siento fatal, admitió Bright bajando los ojos. Nunca pensé que yo sería la causa de la desgracia de nadie. No es culpa tuya, dijo Winifred con firmeza. No puedes decirle a tu corazón lo que tiene que hacer. Radley y tú os encontrasteis. Es el destino. Ahora comamos antes de que se enfríe. Empezó a colocar la carne y las verduras en los platos, planeando mentalmente la conversación. Tenían que discutir los aspectos prácticos de los cambios que se avecinaban. ¿Dónde vivirían Radley y Bright? ¿Cómo le explicaría Radley todo a Lorelei? ¿Cómo persuadiría a su cuñada para que no causara problemas con la casa y las finanzas? Winifred estaba tan absorta en sus pensamientos que no oyó inmediatamente el timbre de la puerta. Cuando volvió a sonar, levantó la vista perpleja. ¿Esperas a alguien más?, preguntó a su hijo. Radley negó con la cabeza, con el rostro pálido. ¿Podría ser Lorelei?, sugirió Bright, jugueteando nerviosamente con la servilleta. Winifred frunció el ceño y fue a abrir la puerta. En el umbral estaba Lorelei, elegante con su vestido negro y una expresión impenetrable. «Buenas noches, Winifred», dijo con calma. «Espero no llegar tarde a cenar». «¡Lorelei!». Winifred se quedó paralizada en la puerta, incapaz de ocultar su sorpresa. «¿Qué hace usted aquí?». «He venido a cenar», contestó Lorelei con calma. «¿No es un acontecimiento familiar?». Sin esperar invitación, entró en la casa. Winifred dio un paso atrás, dejando entrar a su cuñada. Un destello de preocupación brilló en sus ojos, rápidamente sustituido por una sonrisa tensa. «Por supuesto, siempre eres bienvenida», dijo con falsa cordialidad. «Es que Radley me dijo que tenías otros planes para esta noche». «He cambiado de idea». Lorelei se quitó el abrigo y lo colgó en el perchero. «Decidí que no quería perderme una cena familiar tan importante». Entró en el salón, donde Radley y Bright estaban sentados a la mesa. Ambos se quedaron paralizados como si los hubieran pillado con las manos en la masa. Lorelei miró la mesa. Platos finos, una botella de vino caro, velas. Winifred nunca se había preparado así para sus visitas. «Lorelei», Radley se levantó con el rostro pálido. «No te esperaba aquí». Evidentemente, sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Pido disculpas por la intrusión. ¿Podría presentarme a su colega?». Bright parecía a punto de caerse al suelo. Miraba fijamente su plato, con las mejillas encendidas. «Bright Templeton», se presentó en voz baja, sin levantar la vista. «Encantada de conocerla». «Lo mismo digo», asintió Lorelei.
He oído hablar mucho de usted, por mi marido y mi suegra. Ambos admiran tu talento. Winifred se movió nerviosa con el borde del mantel. Lorelai, querida, quizá deberíamos hablar en privado. No es un buen momento para... ¿Para qué, Winifred? La interrumpió Lorelai. ¿Para decir la verdad? No te preocupes, no voy a montar una escena. He venido a cenar, eso es todo. Se acercó a la mesa y se sentó en una silla libre. Los tres la miraron con diferentes grados de horror y confusión. Vayan ustedes, no me hagan caso. Lorelei cogió una servilleta y la extendió sobre su regazo. La comida tiene una pinta excelente, Winifred. Te has superado a ti misma. Radley miró impotente a su madre. Era la Lorelei que él nunca había conocido. Fría, controladora, con una sutil sorna en la voz. Lorelei, quizá deberíamos hablar en privado, sugirió poniéndose en pie. Creo que lo que quieras decirme, puedes decírmelo delante de todos, objetó ella. Aquí no hay gente de fuera, ¿verdad? Solo la familia y... amigos íntimos. Bright finalmente levantó la vista y se encontró con los ojos de Lorelei. Había verdadero remordimiento en su mirada. Señora, Holloway, sé lo que parece, y lo siento. Nunca quise hacerle daño. Pero lo hiciste, dijo Lorelei con calma. Y no eres la única. Así que no hablemos de eso. Dime, ¿cuáles son tus planes? He oído que vais a hablar de ello este fin de semana. Se hizo un silencio sepulcral. Winifred tosió nerviosamente. Voy a por otro electrodoméstico, murmuró y desapareció en la cocina. Radley volvió a sentarse y miró a su mujer con una mezcla de culpabilidad y recelo. ¿Has estado leyendo mis mensajes? No era una pregunta, sino una afirmación. Sí, Lorelei no lo negó. Ayer, después de verte aquí, no estoy orgullosa de ello, pero de otro modo no habría sabido la verdad. La que ibas a presentarme este fin de semana, cuidadosamente preparada. Winifred volvió con un plato y cubiertos extra. Sus manos temblaban visiblemente cuando los colocó delante de Lorelei. ¿Tomamos un poco de vino?, sugirió en un claro intento de animar el ambiente. Es una idea estupenda, aceptó Lorelei. Podríamos brindar por los nuevos comienzos. Winifred la miró preocupada, pero llenó obedientemente un cuarto vaso. Entonces, Lorelei cogió el vaso, mirando a todos los presentes. Por los nuevos comienzos. Por los nuevos comienzos. Los demás levantaron sus copas inseguros. Bright parecía a punto de llorar. Lorelei, comenzó Radley tras una tensa pausa. Sé que todo esto es muy repentino para ti. ¿Inesperado? Intervino ella con una leve sonrisa. No, Radley. Fue inesperado ayer, cuando os vi juntos. Hoy estoy bastante acostumbrada a la idea de que mi marido y mi suegra me traicionaron, que estaban planeando mi vida futura a mis espaldas. Winifred se estremeció pero guardó silencio. Eso no es cierto, protestó Radley. Solo queríamos encontrar la mejor manera de explicártelo, para no hacerte daño. Lorelei se rió, sinceramente, pero sin alegría. Llevas 4 meses enviándote mensajes con otra mujer, quedando con ella en casa de mis padres, planeando divorciarte de mí, ¿y te preocupa hacerme daño? ¡Qué honorable! Tomó un sorbo de vino y dejó la copa en el suelo. Pero ¿sabes qué? Te agradezco mucho tu preocupación. Estas 24 horas que me has dado sin querer también me han permitido hacer algunos planes. ¿A qué te refieres? Radley frunció el ceño. Lorelei abrió el pequeño bolso que había traído consigo y sacó algunos documentos. Hoy he visitado a un abogado, dijo, extendiendo los papeles sobre la mesa. Una reunión muy informativa. Resulta que tengo muchos más derechos de los que creía. Se volvió hacia Winifred y le entregó uno de los documentos. Esto es un aviso oficial de desahucio, Winifred. Tienes 30 días para desalojar la casa. Su suegra se puso pálida, mirando el papel con los ojos muy abiertos. No puedes hacer eso, susurró. Esta es mi casa. No, Winifred, esta es mi casa, objetó Lorelei con firmeza. La casa de mis padres que me dejaron a mí. Solo vives aquí gracias a mi buena voluntad. Una voluntad que ni apreciaste ni respetaste. Se volvió hacia su marido. Radley, he bloqueado tu acceso a todas mis cuentas. Tu tarjeta de crédito ya no funciona. También he dejado de pagar tu estudio. Tienes 2 semanas para encontrar un nuevo espacio antes de que te desalojen de allí. Lorelei habló con calma, como si estuviera dando un parte meteorológico. Sin emoción, sin ira, solo hechos fríos.
No puedes quitármelo todo sin más, dijo Radley, con la cara contorsionada por la sorpresa. Estamos casados, compartimos bienes. Nuestro acuerdo prenupcial, que probablemente no te molestaste en leer, estipula que si me engañas, tengo derecho a quedarme con todos mis bienes personales, incluido mi negocio. Sonrió Lorelei al ver su confusión. Sí, Radley, hay una cláusula de adulterio. Tu madre insistió en ella, ¿recuerdas? Quería protegerte de una mujer de negocios egoísta que podría engañarte con un hombre más rico. Irónico, ¿no? Winifred emitió un sonido extraño, algo entre un sollozo y un gemido. Lorelei, no puedes desahuciarme. No tengo otro lugar donde vivir, ni dinero. Eso es muy triste, asintió Lorelei. Pero, como te gusta decir, el verdadero talento siempre encontrará una pareja digna. Estoy segura de que encontrarás a alguien que te acoja. Bright, tal vez. Tiene su propio piso, ¿no? Bright se estremeció al oír su nombre. Miró de Radley a Winifred con cara de confusión. Claramente no esperaba este giro de los acontecimientos. Ya, tengo un pequeño estudio, murmuró. No puedo. Claro que no puedes, asintió Lorelei, comprensiva. Pensabas que me ibas a conseguir como un paquete con Radley, mi dinero, mi apoyo, mi casa. Y ahora resulta que tendrás que conformarte solo con él. Es una sorpresa desagradable, ¿verdad? Bright se sonroja. Lo has entendido todo mal. Nunca fui tras tu dinero. Solo estaba... ¿enamorada? Lorelei terminó por ella. Tal vez, pero fuiste notablemente rápido en caer en planes que incluían el uso de mi propiedad. ¡Basta ya! Radley golpeó la mesa con la palma de la mano. No tienes derecho a hablarle así a Bright. No es culpa suya. Ya lo sé, asintió Lorelei. La culpa es tuya, y de tu madre que fomentó esta relación, y de tu madre que os proporcionó esta casa para que os conocierais. Se volvió hacia Winifred. Hablando de la casa, ya me he puesto en contacto con el agente inmobiliario. Los primeros compradores potenciales vendrán mañana a las 10 de la mañana. Espero que no te importe que les enseñe toda la casa, incluido tu dormitorio. Winifred miró a Lorelei con la boca abierta. ¿Vendes la casa? Pero... ¿Pero por qué? Porque no quiero tener nada más que ver con este lugar y los recuerdos asociados a él, contestó Lorelei con sencillez. Y porque es mi casa y puedo hacer lo que quiera con ella. Desvió la mirada hacia Radley, que estaba sentado con la cabeza gacha. En cuanto a nuestra casa, ya me he mudado. Puedes vivir allí hasta que finalicemos el proceso de divorcio. Pero ten en cuenta que pronto también estará a la venta. Radley la miró con ojos llenos de desesperación. Lorelei, por favor, hablemos de esto con sensatez. Sé que te he hecho daño, pero podemos separarnos civilizadamente. No es necesario tomar medidas tan drásticas. Ella lo miró fijamente, y por un momento todos vieron el dolor que tan cuidadosamente había ocultado bajo una máscara de calma. ¿Civilizada?, preguntó en voz baja. Sería civilizado que vinieras a decirme sinceramente que te has enamorado de otra mujer. Sería civilizado no mentirme durante meses, no discutir con tu madre y tu amante la mejor manera de darme la noticia. Habría sido civilizado no planear cómo seguir disfrutando de mi apoyo financiero, incluso después de que me dejaras. Volvió a meter los papeles restantes en el bolso. Pero elegiste un camino diferente, Radley. Y ahora vamos a funcionar según tus reglas. Sin civismo, sin compromiso. Winifred, que había permanecido atónita, estalló de repente. No puedes hacer esto. No tiene derecho a echarme a la calle. Soy una anciana. No tengo medios ni otro lugar donde vivir. Tienes un hijo, replicó Lorelei con calma. Un genio de la música, como siempre has dicho. Seguro que sabe cuidar de ti. ¿O su talento solo funciona cuando hay alguien que paga las facturas? Mujer despiadada y vengativa, exclamó Winifred poniéndose en pie de un salto. Siempre supe que detrás de esa máscara de empresaria de éxito se escondía una ordinaria. Mamá, la interrumpió Radley bruscamente. Cállate, solo estás empeorando las cosas. Se volvió hacia Lorelei con una mirada suplicante. Mira, entiendo tu enfado, me lo merezco, pero esto no tiene nada que ver con mi madre. No puedes echarla solo porque estés enfadada conmigo. ¿En serio? Lorelei enarcó una ceja. ¿Tu madre no tiene nada que ver con esto? Sabía lo de tu aventura desde el principio, Radley. La alentó. Invitaba a Bright a mi casa cuando yo no estaba.
Planeó su futuro juntos. Todo el tiempo sonriendo en mi cara, aceptando mi ayuda, viviendo en mi casa. Ella mintió tanto como tú. Así que sí, ella merece consecuencias tanto como tú. Bright, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló de repente en voz baja. Tiene razón, Radley. Todos le hemos hecho mal. Winifred se volvió bruscamente hacia la chica. ¡Cállate! No te atrevas a ponerte de su parte. No estoy tomando partido. Bright negó con la cabeza. Solo digo la verdad. Sabíamos que estábamos haciendo algo malo, pero seguimos adelante. Todas nosotras. Miró a Lorelei con auténtico pesar. Lo siento mucho. Nunca quise que las cosas resultaran así. Lorelei asintió, reconociendo sus palabras. Le creo, señorita. Templeton. Puede que sea la única en esta sala que dice la verdad. Se levantó de la mesa y recogió su bolso. No la molestaré más. Continúe con su cena. Voy a prepararme para mañana. Tengo una reunión con un agente inmobiliario y posibles compradores. Winifred, aún pálida de asombro, murmuró. No encontrarás un comprador tan rápido. Es una casa vieja, con problemas. No te preocupes, sonrió Lorelei. Ya tengo algunos interesados. El barrio es muy popular y la casa está en excelentes condiciones, a pesar de tus constantes quejas. Siempre me he asegurado de que estuvieras cómoda, Winifred. Es una pena que no lo hayas apreciado. Se volvió hacia Radley, que la miraba con expresión de derrota absoluta. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para el proceso de divorcio. Ya está todo el papeleo, solo falta que lo firmes. Te agradecería que no alargases esto demasiado. Radley asintió, incapaz de encontrar las palabras. Lorelei le quitó la alianza del dedo y se la puso delante. Ya no tiene sentido, dijo simplemente. Con esas palabras se dirigió a la salida. Bright la alcanzó en el pasillo. Señora Holloway, la llamó en voz baja. No sabía que acabaría así. Pensé... No sé lo que pensaba. Te enamoraste, Lorelei se encogió de hombros. Eso es comprensible. Pero déjame darte un consejo. Un hombre que es capaz de traicionar una vez, es capaz de hacerlo una segunda. Recuérdalo. Abrió la puerta y salió al aire fresco del atardecer, dejando atrás a 3 personas conmocionadas y 10 años de su vida. Se hizo el silencio en la casa. Radley estaba sentado mirando el anillo de boda que tenía delante, como si no pudiera creer lo que había ocurrido. Winifred, aún con la notificación de desahucio en la mano, se hundió lentamente en una silla. No puede hacer eso, murmuró. No puede echarme a la calle. Sí puede, replicó Radley en voz baja. Y lo hará. Viste la expresión de su cara. ¿Pero dónde viviré? ¿Con qué? No tengo dinero para el alquiler, ni ahorros. Radley se cubrió la cara con las manos. No lo sé, mamá. No sé qué voy a hacer. El estudio, los conciertos, el equipo. Todo lo pagó Lorelei, sin su apoyo. No terminó, pero todo el mundo sabía lo que quería decir. Sin el apoyo financiero de su esposa, su carrera musical, que ya estaba a flote a duras penas, estaba condenada. Bright, de vuelta en la habitación, los observaba con creciente preocupación. Quizá cambie de opinión, sugirió la chica sin mucha convicción, cuando haya pasado el primer shock. No la conoces, sacudió Radley la cabeza. Lorelei no es el tipo de persona que toma decisiones precipitadas. Si ha planeado esto, es que ya ha tomado una decisión. Cogió su anillo de boda y lo miró con una sonrisa amarga. 10 años. 10 años en los que ella había creído en mí, me había apoyado, había soportado mis eternos casi. ¿Y cómo se lo agradecí? Engaño, traición. Winifred resopló, aunque tenía lágrimas en los ojos. No seas dramático. Te acabas de enamorar de otra mujer. Son cosas que pasan. Esa no es la cuestión, mamá, replicó Radley bruscamente. Se trata de lo que hice. Le mentí, la esquivé, planeé a sus espaldas cómo utilizar su dinero incluso después de dejarla. Actué como un parásito. La palabra flotaba en el aire. Nadie se opuso porque todos sabían que era verdad. Todos contaban con la bondad de Lorelei para seguir apoyándolos incluso después de la traición. Que lo soportaría, que cedería, que les dejaría vivir de ella. La veían solo como una fuente de fondos, no como una persona con sentimientos, dignidad y orgullo. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó por fin Winifred,
hablando más consigo misma que con los demás. Nadie respondió. Se hizo el silencio en la habitación, solo roto por el tic-tac del reloj que medía los últimos minutos de su antigua vida despreocupada. La semana posterior a la dramática cena había sido la más dura de la vida de Winifred Holloway. Revisó sus pertenencias, tratando de decidir qué llevarse consigo y qué dejar atrás. Cada objeto desencadenaba una avalancha de recuerdos y la dolorosa constatación de que su vida se desmoronaba y nadie podía detenerla. Lorelei se mostró inflexible. A la mañana siguiente, tal y como había prometido, llegaron los posibles compradores. Eran tres, un joven matrimonio y una enérgica mujer de mediana edad que veía la casa como una inversión. Fueron habitación por habitación, hablando de la distribución, alabando la conservación de la carpintería original, completamente ajenos a la presencia de Winifred, como si fuera un fantasma. 3 días más tarde, la casa se vendió a la misma mujer enérgica que planeaba convertirla en un mini hotel. Se desconocía el importe de la venta, pero a juzgar por la cara de satisfacción de la agente inmobiliaria, Lorelei obtuvo más de lo que esperaba. ¿Pero a dónde voy a ir?, preguntó Winifred cuando su cuñada le informó de la venta. Ese no es mi problema, se encogió de hombros Lorelei. Tienes un hijo, tiene novia. Resuélvelo tú misma. Y se marchó, dejando a Winifred sola con la constatación de que los 30 días de misericordioso retraso se habían reducido a 15 días. El nuevo propietario quería empezar las reformas lo antes posible. Radley no estaba en una buena situación. Sus tarjetas de crédito no funcionaban, su cuenta estaba congelada y el propietario del estudio ya le había notificado que el contrato de alquiler se cancelaba por impago. Todo el costoso equipo, incluido el piano, resultó ser propiedad de Lorelei, titulado a su nombre. No tengo dónde vivir, Radley. Se sentó Winifred en el sofá del salón de su hijo, rodeada de cajas de pertenencias empaquetadas apresuradamente. No puedo permitirme alquilar un piso los precios son una locura ahora mismo. Radley parecía agotado. Había pasado los últimos días intentando desesperadamente encontrar un trabajo. Cualquier trabajo que le proporcionara al menos unos ingresos mínimos. Pero sin experiencia, con estudios de músico y a su edad, era casi imposible. Lo sé, mamá, responde cansado. Intento pensar en algo. Quizá Bright hizo una pausa al ver la expresión de su madre. La relación con Bright era otro problema en su vida que se desmoronaba. Durante los primeros días después de la cena, Bright había estado a su lado, apoyándole, asegurándole que las cosas mejorarían, pero poco a poco sus llamadas se hicieron menos frecuentes, sus encuentros más breves. Empezó a referirse a su ajetreo en la escuela de música, a los nuevos alumnos, a la necesidad de preparar conciertos, y ayer dijo sin rodeos que necesitaban tomarse un descanso. No puedo sumergirme en estos problemas ahora mismo, Radley. Su voz al teléfono sonaba culpable pero firme. Tengo una gran audición próximamente. Necesito centrarme en mi carrera. Y tú tienes que resolver tus problemas con Lorelei, con tu madre, con tus finanzas. Es demasiado complicado para mí ahora. Ella no había dicho explícitamente que se iba por sus dificultades financieras, pero Radley no era tonto. Bright se sentía atraído por un músico de éxito y adinerado cuyos conciertos pagaba una esposa rica. Un hombre desempleado con una madre anciana dependiente era un asunto diferente. Bright no nos ayudará, dijo Winifred con dureza, interrumpiendo sus pensamientos. Esa chica solo piensa en sí misma. En cuanto se dio cuenta de que no habría dinero, huyó. Radley no discutió. En el fondo sabía que su madre tenía razón. En efecto, Bright se había marchado en cuanto quedó claro que su relación no le aportaría ni estabilidad económica ni ascenso profesional. Vamos a tener que mudarnos a otra ciudad, dijo tras una larga pausa. Aquí es demasiado caro. Quizá encontremos algo en las afueras, donde el alquiler sea más barato. ¿Y de qué viviríamos?, preguntó Winifred con amargura. Yo solo tengo mi pensión, y tú no tienes nada. Tu música nunca te reportó ingresos reales. Todo lo pagaba Lorelei. Y ahora, no terminó. Pero no hacía falta ser un genio para darse cuenta de que ahora tendrían que enfrentarse a la realidad. La misma realidad de la que la práctica y realista Lorelei les había estado protegiendo durante años. La misma realidad que Lorelei había ignorado tanto del alto arte. 3 semanas después de aquella memorable cena,
Winifred se mudó a un minúsculo estudio en un barrio desfavorecido de las afueras de Seine. Era todo lo que podían permitirse con su pensión y sus escasos ahorros. Radley se había visto obligada a abandonar su casa y la de Lorelei. También la había vendido, aunque había permitido a su exmarido llevarse efectos personales y algunos muebles. Ahora él y su madre vivían juntos, apretujados e irritados el uno con el otro. Radley aceptó un trabajo como dependiente en una tienda de música, el único en el que sus conocimientos le servían de algo. El sueldo era miserable, y la necesidad de comunicarse con clientes aficionados, que no distinguían entre Chopin y Schubert, mataba lentamente su alma. Había que olvidarse de una carrera musical. Sin estudio, sin instrumentos, sin apoyo financiero, no podía ni grabar nuevas obras ni organizar conciertos. De vez en cuando conseguía trabajar, tocando en bodas o eventos corporativos, pero era humillante para un hombre que soñaba con la gloria de un gran compositor. Bright desapareció finalmente de sus vidas un mes después de la mudanza. La última vez que Radley la vio fue por casualidad. Salía de la sala de conciertos del brazo de un caballero mayor, bien vestido y, a juzgar por los relojes caros, adinerado. Fingió no darse cuenta de la presencia de su antiguo amante y Radley no la llamó. Algunas historias era mejor no contarlas. Lorelei, a diferencia de su exmarido y su suegra, había seguido adelante. Tras vender ambas casas, había comprado un amplio piso en un moderno complejo del centro de la ciudad, no lejos de su tienda. Invirtió los beneficios de la venta del inmueble en ampliar su negocio. Abrió un segundo establecimiento en un centro comercial y lanzó una línea de cosméticos ecológicos con su propia marca. El proceso de divorcio fue rápido y sin complicaciones. Gracias al acuerdo prenupcial y a las pruebas de infidelidad, Radley no pudo reclamar ni una participación en el negocio de Lorelei ni una indemnización importante. Incluso pagó a su abogado un último gesto de indulgencia hacia el hombre que una vez había amado. Evelyn, que se había convertido no solo en una empleada, sino en una verdadera amiga, apoyó a Lorelei en todos sus esfuerzos. Gracias a su entusiasmo y creatividad, la nueva línea de cosméticos no tardó en ganar adeptos. «Eres como un ave fénix», le dijo Evelyn un día que celebraban el éxito de la tienda en línea, resurgiendo de las cenizas y haciéndote aún más fuerte. Lorelei sonrió, pero una sombra parpadeó en sus ojos. «Preferiría no pasar por el fuego», dijo en voz baja. «Pero tienes razón, soy más fuerte y más libre». Su mayor ventaja era la libertad, libre de mentiras y manipulaciones, de la necesidad de apoyar constantemente a su marido y tolerar las críticas de su suegra, del papel de eterna patrocinadora de las ambiciones no realizadas de los demás. Ahora vivía para sí misma. Tomaba decisiones guiada únicamente por sus propios deseos y no miraba atrás. Por supuesto, hubo momentos difíciles, noches en las que los recuerdos de 10 años de matrimonio la abrumaban, días en los que escuchaba accidentalmente la melodía que a Radley le gustaba tocar y el corazón se le apretaba de dolor repentino. Momentos de debilidad en los que se preguntaba si había sido demasiado cruel, si debería haberle dado otra oportunidad. Pero entonces recordaba sus mentiras, su traición, su voluntad de utilizarla incluso después del divorcio. Recordó la hipocresía de Winifred, su manipulación y su regodeo, y se dio cuenta de que había hecho lo correcto. Cortar con todo de una vez, sin medias tintas ni compromisos. Un año después de aquella fatídica noche, Lorelei estaba sentada en su nuevo despacho, revisando los informes de ventas. El negocio iba viento en popa. Acababa de firmar un contrato con una importante cadena de tiendas interesada en sus productos. La vida seguía y era buena. El teléfono de su mesa sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Lorelei Holloway al habla», contestó automáticamente, sin dejar de estudiar los números de la pantalla. «Lorelei, soy Radley». La mano se le congeló sobre el teclado. Hacía casi un año que no oía su voz, desde la última vista en la que se formalizó su divorcio. «¿Radley? ¿Pasa algo?» Su voz sonaba tranquila, aunque su corazón se aceleró de repente. «No, nada», dijo inseguro, como si no supiera cómo empezar la conversación. «Es que quería saber cómo estabas». Lorelei soltó una suave risita. Hace un año, una llamada así la habría emocionado mucho. Ahora solo era un leve desconcierto. «Estoy bien, gracias», respondió.
Pero no creo que llame solo para interesarse por mi salud. Hubo una pausa y casi pudo ver a Radley reflexionando. Tienes razón, dijo al fin. Llamo para disculparme. Sé que ha pasado un año y puede parecer tardío, pero necesitaba decirlo. Te pido perdón. Por todo, las mentiras, la traición, por dar por sentado tu apoyo. He sido egoísta y lo siento. Lorelei cerró los ojos, dejando que sus palabras calaran hondo. Extrañamente, no sintió triunfo ni regodeo, solo una tranquila aceptación. Gracias, respondió con sinceridad. Es importante para mí oír eso. Este año me he dado cuenta de muchas cosas, continuó Radley. De lo mucho que había dependido de ti, de lo poco que había apreciado todo lo que habías hecho por mí. Solo cuando lo perdí me di cuenta de lo ciego que había estado. ¿Qué te pasa ahora?, preguntó Lorelei, repentinamente interesada. ¿Con Winifred? Mamá se mudó a casa de su hermana en Ohio, dijo Radley. Ha sido difícil. Y yo sigo en la tienda de música, aunque hace poco he empezado a dar clases particulares de piano. No es la carrera de concertista con la que soñaba, pero me gusta enseñar a los niños. Tiene algo de real. Lorelei sonrió. Podía imaginarse a Radley como profesora, paciente, inspiradora, transmitiendo el amor por la música a los jóvenes estudiantes. ¿Y Bright? La pregunta le salió antes de que pudiera pensar. Radley sonrió con amargura. Bright se marchó en cuanto se dio cuenta de que yo ya no podía proporcionarle el estilo de vida al que estaba acostumbrado. Ahora está con un filántropo que patrocina sus conciertos. Lo siento, dijo Lorelei, y para su sorpresa sintió una punzada de compasión. No lo sientas, dijo Radley. Fue una lección valiosa, sobre la gente, sobre uno mismo, sobre lo que es importante en la vida. Se quedaron callados un momento, y el silencio en el receptor fue acogedor, sin tensión. ¿Qué hay de ti?, preguntó finalmente Radley. He oído que tu negocio va bien. Sí, va bien, confirmó Lorelei. Es mucho trabajo, pero satisfactorio. ¿Estás... ¿Estás saliendo con alguien?, preguntó con cautela, como si temiera romper la frágil tregua. Lorelei se preguntó, ¿había habido alguien en su vida este año? Un par de cenas con socios de negocios, una larga velada con un proveedor de Francia, unas cuantas citas con un abogado que Evelyn le había recomendado. Nada serio, nada que le acelerara el corazón. No, respondió con sinceridad. Todavía no. Estoy disfrutando de mi libertad. Lo comprendo, dijo Radley, con una ligera tristeza en la voz. Te mereces ser feliz, Lorelei. Después de todo lo que has pasado, solo te mereces lo mejor. Todos merecemos ser felices, Radley, dijo en voz baja. Incluso los que han cometido errores. Él guardó silencio un momento, como si estuviera considerando sus palabras. Gracias, dijo al fin, por todo, y lo siento de nuevo. No volveré a molestarte. No me molestas, sonrió Lorelei al teléfono. Pero tengo que volver al trabajo. Buena suerte, Radley. A ti también, Lorelei. Cuídate mucho. Colgó el teléfono y se reclinó en la silla, mirando por la ventana hacia la concurrida calle. La llamada había sido inesperada, pero no desagradable. Era como el toque final a un cuadro terminado, el último acorde de una obra musical. 10 años de matrimonio, un año de dolor y recuperación. Y aquí estaba ella, libre, fuerte, lista para un nuevo capítulo de su vida. Sin amargura, sin remordimientos, con experiencias que la hacían más sabia. No era perfectamente feliz. Demasiado trabajo, demasiado poco tiempo para sí misma. Pero era ella misma, la verdadera ella, sin la máscara de la esposa perfecta o la nuera paciente. Y eso valía todas las lágrimas, todo el dolor, todas las decisiones difíciles. Aquella noche, Lorelei estaba sentada en el balcón de su piso, bebiendo un vaso de vino y contemplando las luces de la ciudad. La conversación telefónica con Radley le había traído recuerdos, pero no le había dolido. Eso era una buena señal. Las heridas se habían curado y solo quedaban cicatrices para recordarle la lección que había aprendido. Ya no necesitaba demostrarse nada a sí misma ni a los demás. Se había mantenido firme mientras su mundo se derrumbaba y había construido uno nuevo y mejor. Y en este nuevo mundo, era la dueña de su destino, de su tiempo, de su corazón. Lorelei levantó su copa como si estuviera brindando.
Por los nuevos comienzos, dijo en voz baja sonriendo ante sus pensamientos, y por la libertad de ser uno mismo.